Egipto es uno de esos países que casi todo el mundo cree conocer desde la infancia. Pirámides gigantes, faraones con coronas doradas, esfinges misteriosas y desiertos infinitos. Es una imagen tan repetida en libros, películas y documentales que parece que ya no queda nada nuevo por descubrir. Pero esa es precisamente la trampa. Porque Egipto no es un país ya conocido. Es un país que solo hemos visto por encima. La realidad es que lo que ves en la superficie es apenas una mínima parte de lo que existe. Egipto no es solo pirámides. Egipto es un país construido sobre capas y capas de historia, civilizaciones y ciudades enteras que han ido desapareciendo bajo la arena durante miles de años. Y lo más impactante es que muchas de esas ciudades no están perdidas, en el sentido clásico. No están destruidas ni borradas. Están ahí. Enteras. Pero enterradas. Para entender esto hay que empezar por lo más importante: Egipto no es un país uniforme. Es, en realidad, una especie de línea de vida que gira en torno a un único elemento, el río Nilo. Sin el Nilo, Egipto prácticamente no existiría como lo conocemos. El 90% de la población vive en una franja estrechísima a sus orillas, mientras que el resto del territorio es desierto puro. Ese desierto no es vacío. Es enorme, silencioso y extremadamente conservador. A diferencia de otros entornos donde la lluvia, la vegetación o la actividad humana destruyen las estructuras con el tiempo, el desierto egipcio hace lo contrario en muchos casos: las preserva. La falta de humedad ralentiza la descomposición, lo que permite que restos de civilizaciones antiguas sobrevivan durante miles de años. Pero al mismo tiempo, ese mismo desierto también las oculta. Porque el viento es constante. La arena se mueve, avanza, retrocede, cubre, descubre y vuelve a cubrir. Es un sistema lento, pero imparable. Y durante milenios, este proceso ha ido enterrando ciudades completas sin que nadie pudiera detenerlo. Cuando hablamos de ciudades bajo la arena, no estamos exagerando. En Egipto se han encontrado asentamientos con estructuras urbanas completas, calles trazadas, casas organizadas, templos, almacenes, muros defensivos y sistemas de vida complejos. No son ruinas aisladas. Son fragmentos de civilizaciones enteras que un día estuvieron llenas de vida. En lugares como Luxor, Saqqara o el Valle de los Reyes, los descubrimientos arqueológicos han sido tan constantes que aún hoy se siguen encontrando tumbas y templos nuevos. Y lo más sorprendente es que muchos de estos hallazgos no estaban completamente destruidos, sino sellados y conservados bajo capas de arena y roca durante miles de años. Esto convierte a Egipto en algo único en el mundo, un país que nunca deja de ser descubierto. Pero lo realmente interesante es la escala del misterio. Porque lo que ya se ha encontrado es solo una pequeña parte de lo que probablemente existe. Egipto ha sido hogar de una de las civilizaciones más antiguas, complejas y duraderas de la historia humana. Durante más de 3000 años de historia faraónica, se construyeron miles de templos, ciudades, monumentos y centros administrativos a lo largo del Nilo. Ahora imagina todo eso acumulado durante siglos, y después parcialmente cubierto por el desierto. Los arqueólogos estiman que solo una fracción del potencial arqueológico del país ha sido explorada en profundidad. Hay regiones del desierto occidental y oriental que siguen siendo prácticamente inexploradas debido a su dureza extrema. Y si ya en zonas conocidas aparecen descubrimientos constantemente, en esas áreas menos accesibles es lógico pensar que aún quedan estructuras enteras por descubrir. El desierto, en ese sentido, actúa como una especie de archivo natural. Un archivo que no está organizado, pero que conserva información de forma caótica pero intacta. Es como si Egipto tuviera su propia historia escrita bajo tierra, capa sobre capa, esperando a ser leída. Y lo más fascinante es que muchas de estas ciudades no eran pequeñas ni aisladas.
El antiguo Egipto fue una civilización altamente desarrollada para su época. Tenían sistemas de agricultura avanzados, arquitectura monumental, comercio organizado y una estructura social compleja. Eso significa que las ciudades enterradas no son simples asentamientos, sino partes de un sistema mucho más grande que conectaba todo el valle del Nilo. Algunas teorías incluso sugieren que podrían existir redes completas de ciudades interconectadas aún no descubiertas, especialmente en zonas donde el desierto ha cambiado su forma a lo largo de miles de años. Aunque muchas de estas ideas todavía están en investigación, lo cierto es que cada nuevo hallazgo arqueológico en Egipto suele abrir más preguntas que respuestas. Por ejemplo, el descubrimiento de ciudades como la llamada Ciudad Dorada Perdida, cerca de Luxor, demostró que aún en pleno siglo XXI se pueden encontrar asentamientos urbanos completos intactos. Calles con herramientas, restos de viviendas y objetos cotidianos que permiten reconstruir la vida diaria de hace más de 3000 años. Esto cambia completamente la forma en la que entendemos Egipto. Ya no es solo una colección de monumentos gigantes pensados para la eternidad. Es una civilización viva, dinámica, con ciudades en constante evolución, muchas de las cuales aún no han salido a la luz. Y mientras tanto, el desierto sigue haciendo su trabajo. Cada año, el viento mueve millones de granos de arena. Algunas zonas se cubren más, otras se descubren ligeramente. Es un proceso lento, pero constante, que sigue moldeando lo que podemos ver y lo que permanece oculto. Otro factor clave es el propio Nilo. A lo largo de miles de años, el río ha cambiado ligeramente su curso en ciertas zonas, lo que ha provocado que algunas antiguas ciudades quedaran lejos del agua y fueran abandonadas. Con el tiempo, el desierto hizo el resto. Las cubrió, las aisló y las convirtió en parte del paisaje invisible de Egipto. Esto significa que el mapa de Egipto antiguo no es exactamente el mismo que el de hoy. Hay ciudades que existieron en la orilla del Nilo que ahora podrían estar a kilómetros del río actual, completamente enterradas bajo capas de sedimento y arena. Y eso abre una idea todavía más poderosa: Egipto no es solo un país histórico. Es un país estratificado en el tiempo. Cada capa de arena puede contener una versión distinta de su propia historia. Por eso los arqueólogos no hablan de descubrir Egipto como algo terminado. Hablan de un proceso continuo, casi infinito. Cada expedición puede cambiar lo que creíamos saber sobre su historia, su organización o su cultura. Incluso las pirámides, que parecen lo más conocido del país, no son el final de la historia, sino solo la parte más visible de un sistema mucho más complejo. Alrededor de ellas existían ciudades, trabajadores, administraciones, templos secundarios y estructuras que aún no se comprenden del todo. Y aquí es donde todo se vuelve más impresionante. Cada vez que creemos entender Egipto, aparece algo nuevo que nos obliga a replantearlo todo otra vez. Porque Egipto no es un país cerrado en el pasado. Es un país abierto en el tiempo. Un lugar donde la historia no está terminada, sino enterrada, esperando a ser descubierta bajo la arena. Y eso significa que, en realidad, lo que sabemos de Egipto no es la historia completa. Es solo la parte que ha decidido mostrarse. El resto sigue ahí abajo. Silencioso. Oculto. Esperando.